caos que son. Si nosotros empezamos a hablar de un tema, es como si yo les dijera, vamos a la clínica y no tienen ni idea de hemato, pues no van a saber nada. Si de por sí a veces se nos complica, pues así menos. Entonces, siempre cuando hablemos de algún tema, yo considero, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que tenemos que hablar un poquito de generalidades para ver qué demonios es esto, o sea, qué son las anemias hemolíticas. Yo sé que la misma palabra lo dice, pues es una destrucción de glóbulos rojos, pero existen infinidad de causas de anemias hemolíticas, y como dicen que a mí me encantan las definiciones y epidemiología que van a empezar a ver, pues obviamente yo, la primera diapositiva les puse esta definición. No viene en ningún libro, es algo que yo saqué, que yo leí, que yo lo puse en mi cosecha. Todas las anemias hemolíticas en general, o sea, hablando de por fármacos, anemia hemolítica recién nacido, anemia hemolítica autoinmune, talasemias, etcétera, etcétera, va a ser aquella anemia, pues obviamente va a haber una disminución de la hemoglobina, aunque en las talasemias puede estar normal y en las esferocitosis, que es secundaria a una disminución de la vida del eritrocito, ya sea por un daño externo, por un acortamiento en la sobrevida, y por lo tanto va a tener como un factor de todas las anemias hemolíticas, pues la lesión del glóbulo rojo, ya sea porque tenga una alteración en la membrana, ya sea porque tenga un aumento en la actividad del complemento, que lo vamos a ver más adelante, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, pero al final de cuentas el problema va a ser, pues se va a alisar, se va a destruir, y esto va a ocasionar que en muchas ocasiones la médula no va a tener esa capacidad de responder a ese estímulo. Al principio sí, como con la reticulocitosis, sin embargo ya sabemos nosotros que cuando existe un aumento de la eritropoiesis, hay un aumento en el consumo de ácido fólico. Y si este paciente está con anemia hemolítica crónica, porque hay agudas y crónicas, puede ocasionar que el paciente tenga alteración en la deficiencia del ácido fólico aparte de la anemia hemolítica, y esto va a ocasionar que el paciente tenga una anemia hemolítica crónica con una deficiencia vitamínica, que después lo vamos a tocar. Son sumamente importantes, aunque parezca que digan, pues es que esto es de hemato, en realidad no, esto es de todos los días, esto es algo que se ve, esto es algo que se tiene que manejar en los hospitales, porque el paciente llega a urgencias. El paciente no llega directamente a la consulta de hemato, no llega a hospitalización de hematología, el paciente llega a urgencias, y todos los médicos deberíamos saber abordar las cosas básicas de la medicina, no del hemato, y yo considero que así como las anemias, ciencias, también esta es una causa o es algo que nosotros tenemos que estudiar y por lo menos saber lo inicial o lo básico para poder abordar al paciente y no regarla, porque la regamos un montón de veces, y un gran error que siempre cometemos, que siempre se comete en los servicios de urgencias: llega el paciente con anemia y lo primero que hacen es poner sangre, y es un gran error, porque si el paciente tiene una anemia hemolítica, vamos a hablar de una anemia hemolítica autoinmune, le ponemos sangre, ocasionamos más hemólisis y podemos hacer que el paciente se complique más que beneficiar. Ya tengo que hablar más despacio, ya no se preocupe. Podemos clasificarla para facilitarnos la vida en estas 4 formas: intracorpuscular, extracorpuscular, o sea, del glóbulo rojo propiamente, fuera del glóbulo rojo, donde sucede la hemólisis; intravascular, es en los vasos sanguíneos; o extravascular, que esto es en el vaso con B y con Z del órgano, porque sabemos nosotros que, por ejemplo, en las anemias hemolíticas se fija el anticuerpo al glóbulo rojo, a la membrana del eritrocito. Una vez que este está fijo, va al vaso, están los macrófagos espínicos ahí esperando, al acecho de ver qué llega raro, y cuando ven que llega un eritrocito con un anticuerpo, lo único que hacen es destruirlo. Entonces ese vaso empieza a crecer, y eso es una anemia hemolítica extravascular. Es importante porque de esto va a depender también la etiología. Y otra cosa que es muy, muy importante, preguntar al paciente siempre cuánto tiempo tiene con esas manifestaciones. No es la misma que un paciente que llega caminando a la consulta, que tiene toda su vida con anemia, y a lo mejor el paciente tiene una esferocitosis hereditaria y es algo que el paciente está compensado, o que es una talasemia y el paciente va a tener algunas otras complicaciones porque es una anemia hemolítica crónica. Ya que hablamos de talasemia, vamos a ver las complicaciones. A diferencia de un paciente que se le ocurre que es un descendiente de los judíos Ashkenazi
y que tiene a lo mejor deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es algo que nos protege de la oxidación, y se le ocurre a alguien, porque no sabía el paciente ni el médico, que tiene una infección de vías urinarias, le da Bactrim. El Bactrim es trimmetoprim con sulfamento de sol, entonces ocasiona que el paciente tenga una anemia hemolítica aguda, y ese paciente puede llegar hasta con un shock hipovolémico y se puede llegar a morir de esto. Y obviamente dentro de eso también puede, casi podemos hablar cuando son agudas, pues son adquiridas, casi. Y las crónicas hereditarias, ¿por qué? Porque si yo tengo un familiar que tiene talasemia y yo tengo anemia microcítica hipocrómica con amplitud de distribución eritrocitaria normal, lo más probable es que yo también tenga talasemia. Entonces siempre es bien importante cuando llega el paciente preguntarle si tiene antecedentes de familiares con anemia, cuánto tiempo tiene, si consumió algún medicamento, si se ha enfermado recientemente. ¿Por qué? Porque no tanto en adultos, pero sí en adolescentes y niños que presentan procesos virales o bacterianos, Mycoplasma pneumoniae, pueden llegar a tener una anemia hemolítica. Entonces, eso también puede llegar a suceder. O la otra es si el paciente tiene alguna patología básica, una leucemia linfocítica crónica, hay una disregulación entre los linfocitos TCD4 y CD8, y esto hace que el paciente tenga una anemia hemolítica, ¿no? ¿Cómo tenemos que iniciar con el abordaje cuando llega un paciente, ya sea urgencias o la consulta? Porque puede llegar a las dos partes. Antes de eso, esta es una imagen muy bonita. Esta es una imagen de un paciente con una anemia hemolítica crónica. Tiene algo que se llama cranioencephalio. Si ustedes se dan cuenta que se ven las radiaciones, que es el crecimiento del hueso por esa eritropoiesis incrementada, y no solamente va a ser en el cráneo, sino también puede ser en los demás huesos, ¿no? Cuando vemos esto, lo más probable es que estemos ante un paciente con anemia hemolítica crónica. Lo primero que tenemos que preguntar al paciente es cuánto tiempo tiene así, cuánto tiempo tiene sintiéndose mal, cuánto tiempo tiene con esa anemia, o si se conocía o no se conocía con esa anemia. A partir de ahí nosotros podemos orientarnos a dos cosas, aguda o crónica, y recuerden que puede ir de la mano si es adquirida o hereditaria. Complicaciones o no de hemólisis. Si el paciente a lo mejor tiene úlceras malleolares, el paciente tiene una talla pequeñita, y les dice que pues sí tiene familiares con anemias hemolíticas y que tiene un montón con esto, pues el paciente está teniendo complicaciones de las anemias hemolíticas. Esas úlceras malleolares se dan en los pacientes que tienen anemias hemolíticas crónicas por esa hemólisis crónica y la hipoxemia que va a suceder en algunos sitios. Y obviamente la talla baja es por la falta de crecimiento, por esa hipoxemia propiamente, ¿no? Si el paciente les dice que a lo mejor tiene, ¿sabes qué, doctor? Yo cuando tenía 8 años me diagnosticaron que tenía litiasis vesicular. Porque un niño de 8 años tiene litiasis, menos que esté muy gordito y come un montón de carnitas de los chavos, que realmente me da flojera hacer cola, pero dicen que están muy buenos. O que se la pase comiendo birria, taquitos de buche, cosas por el estilo. Pues a lo mejor ahí sí el niño pues tiene una litiasis por tanta alimentación. Pero si es un niño que no tiene ningún factor de riesgo y vieron que tenía litiasis y que tenía esplenomegalia, y dijeron, pues vamos a quitarle de una vez el vaso, pues resulta ser que está teniendo complicaciones. Esa litiasis vesicular en un niño no es normal. Hay que descartar que el paciente tenga una esofocitis hereditaria. Eventos desencadenantes, ya se los dije, un paciente que a lo mejor está con hemólisis de manera recurrente, a lo mejor cada año, 2 años, es que sabe que siempre que me enfermo, me baja la hemoglobina. Oye, ¿te enfermas y te dan medicamentos? Sí, siempre me dan Bactrim, pero la verdad que nunca me ha caído mal. Pues no te ha caído mal, pero resulta ser que lo más probable es que tenga una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o piruvato quinasa, y que al momento de dar el Bactrim va a hacer que el eritrocito tenga una alteración ahí en el metabolismo energético, y esto va a hacer que el eritrocito se esté destruyendo. Entonces, das el medicamento y el paciente morice. Pues se ha salvado porque Dios es muy grande y cuida a sus animalitos, pero normalmente les puede ir mal a esos pacientes. Enfermedades agregadas, lo que ya les decía, si es un paciente que tiene una leucemia linfocítica crónica, que es una leucemia de pacientes viejos, que en México se dan pacientes más jóvenes, pues lo más probable es que el origen sea la patología hematológica. Hay que tratar la patología hematológica. Si es una mujer y vemos que tiene manchas en la de mariposa, que se le cae en el pelo, que tiene úlceras en la boca, y dicen que tienen que estar bonitas, porque dicen que el lupus es de mujeres bonitas, aunque todas las mujeres son bonitas, pues lo más probable es que sea secundario al lupus, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener ese pensamiento de que
hay que buscar o hay que descartar si existe algo más que esté ocasionando que el paciente pueda tener esta complicación. ¿Cómo vamos a abordar una vez que llega ese paciente o esa paciente, el niño, lo que sea, al servicio de urgencias o a la consulta? Pues si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente son los mismos estudios que les he venido mencionando desde el principio, a diferencia del 4 y el 5, que ahorita lo vamos a platicar. Biometría hemática. ¿Para qué nos sirve? Sabemos que si es una anemia microcítica hipocrómica, ahorita vamos a ver la clasificación, si nos aprendemos una clasificación morfológica vamos a saber. Los reticulocitos, pues son estos que están aquí bonitos, con un punteado, que ya platicamos que eran restos de RNA. Aquí están, y hacemos el conteo. Si están mayores al 2% corregidos, que se corrigen, ¿cómo? ¿Quién me dice? Es regenerativa, ¿no? Regenerativa. Sí, pero ¿cómo se corrigen los reticulocitos? Pues, Yo, con una fórmula. el paciente por los reticulocitos entre 45, ¿no? Si nos da más del 2% de esa fórmula, es una regenerativa. Entonces, esto es sumamente importante poder sacarlo. Y ya les mencionaba, hay 2 ocasiones en las que puede salir a regenerativa en un paciente con anemias hemolíticas hereditarias. Una, por deficiencia de ácido fólico. Pues si tiene deficiencia de ácido fólico, no va a haber producción de reticulocitos. Y la otra es que exista una infección por parvovirus B19. En los pacientes con anemias hemolíticas hereditarias no es común, pero sí puede llegar a suceder. Yo he visto 2 pacientes nada más, papá e hijo, que son esferocitos hereditarios, los vi hace como 6 meses, un año, que llegó por una anemia microcítica hipocrómica, que toda su familia tiene eso, y a todos les han quitado el vaso, pero él tenía reticulocitopenia, y le damos tratamiento y no mejoraba. Le mandamos pedir el parvovirus B19, y salió positivo. ¿Qué tiene que ver este parvo? Porque el parvovirus infecta específicamente a la célula hematopoyética, principalmente a la célula roja. Entonces esto hace que el paciente no pueda producir reticulocitos. Son las 2 causas. Y seguido de marcadores de hemólisis, y ya finalmente los estudios específicos. Que esto es lo que les decía de la clasificación morfológica. Si nosotros nos aprendemos esto, que ya se los dije a ustedes que se lo tenían que aprender porque era muy importante para que ustedes pudieran abordar a los pacientes con anemia. Sí, hablando de anemias hemolíticas nada más, olvídense de deficiencia de hierro, porque si ustedes se dan cuenta aquí no les puse nada de esto. Si yo tengo un paciente con anemia hemolítica regenerativa, obviamente va implícito, yo sé que si es microcítica tengo 2 opciones, o es esferocitosis hereditaria o es talasemia. ¿Cuál puede ser? Pues por frecuencia la esferocitosis hereditaria. Pero si tengo la concentración de hemoglobina corpuscular normal y la amplitud normal, lo más probable es que sea una talasemia. Si es normocítica, puede ser una anemia hemolítica autoinmune, así como también puede ser macrocítica. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede ser normocítica o macrocítica, igual a la drepanocitosis. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque en estas 2, aunque aquí también se puede llegar a suceder, o la esferocitosis y la talasemia en algunas ocasiones puede llegar, o la pueden llegar a reportar normocítica. ¿Por qué? Por los reticulocitos, porque simple y sencillamente los reticulocitos son mucho más grandes que los glóbulos rojos normales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto aquí como aquí son las que causan hemólisis aguda. Estas son crónicas. La drepanocitosis, todos los pacientes que tienen drepanocitosis, si no tienen un evento desencadenante, hipoxia, ejercicio, estrés, cirugía, infecciones, el paciente no hemoliza, a menos de que tenga algún evento desencadenante. Entonces, todas aquellas que dependan de un evento desencadenante, prácticamente van a ser normocíticas y macrocíticas. Y las que son crónicas, las que ya lo tienen, que desde que nacieron, más bien desde los 6 meses están hemolizando, pues simple y sencillamente prácticamente van a ser microcíticas. Muchos nos hemos hecho güeyes y ya no vemos de los hematólogos y ya no vemos el frotis. Pues que lo ve el químico, que lo reporte. Realmente eso no es importante. Sí, los químicos saben, pero ellos no saben la clínica, no saben qué tienen que buscar. No es la misma que yo vea a un paciente y que clínicamente sé qué es lo que tengo que buscar en el frotis para buscarlo y encontrarlo o interpretarlo de manera adecuada. Alguien que le diga, ten un frotis e interprétalo. Oye, pues dime datos clínicos. No, pues tú nomás reporta, pues te reporto que está normal. Entonces,
Por eso es que es súper importante que nosotros sigamos viendo, porque no es la misma ver esta imagen. Ahí donde están las flechitas, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver algunos glóbulos rojos que están más pequeñitos que este. Muy poquita la diferencia que se alcanza a ver con respecto a este. Pero la otra diferencia, si ustedes se dan cuenta, yo les decía que el glóbulo rojo debe tener un centro pálido, que es aproximadamente una tercera parte del glóbulo rojo. Este no lo tiene. Entonces estamos hablando que este es un microesferocito, o sea, es un glóbulo rojo más pequeñito que aparenta tener más concentración de hemoglobina. Recuerden que eso lo platicábamos desde el principio y que se presenta en las esferocitosis hereditarias. Pero si se dan cuenta, también hay macrocitosis. Entonces estos probablemente sean los reticulocitos que están madurando de manera más rápida. A que nosotros veamos esto. Son dos imágenes completamente diferentes porque si ustedes se dan cuenta, esto parece una dona, se llama dianocito. Esto no es patognomónico, pero sí lo llegamos a ver en aquellos pacientes que tienen talasemia, aunque en las deficiencias de hierro también se pueden observar. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo un paciente con anemia microcítica, hipocrómica, reticulocitosis y una amplitud de distribución eritrocitaria o RDW normal y veo esto, y aparte de todo eso, estoy viendo que tiene reacción eritroblástica, que quiere decir que tiene serie roja en sangre periférica, pues lo más probable es que el paciente tenga una talasemia. Si yo veo esto, quiere decir que el paciente, si ustedes se dan cuenta, y ya lo vimos, creo que lo vimos en alguna presentación, este es un drepanocito, es un eritrocito en forma de 2, pues lo más probable es que el paciente tenga una drepanocitosis. Si el paciente no lo tiene y se estresa, lo más probable es que el paciente tenga un rasgo drepanocítico. Por eso es que es de suma importancia poder nosotros ver el frotis de sangre periférica, porque en muchas ocasiones podemos hacer diagnóstico u orientarnos al diagnóstico con solo ver estas imágenes. Y esto es algo que nos debería dar terror a todos los hematólogos. Si ustedes se dan cuenta aquí, se ven eritrocitos sí, hay algunos con diferente forma, un eritroblasto, pero aquí se ven algo que se llaman esquistocitos o glóbulos rojos destruidos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Esto, si yo veo esto, lo que tengo que hacer es ponerme a llorar. ¿Por qué? Porque este paciente tiene lo más probable algo que se llama púrpura trombocitopénica trombótica, y que si a este paciente yo no le hago algo que se llama plasmaféresis, la mortalidad es del 90%. Esta es una de las pocas urgencias hematológicas que existen, junto con la hiperviscosidad y la hiperleucocitosis. Y ahorita les decía que faltaban los dos puntos, que eran de aquí, que ya les dije, biometría hemática, reticulocitos, frotis y los indicadores de hemólisis. Si ustedes se dan cuenta, son estudios que vamos a pedir de aquí en adelante para todos los pacientes. En todos los pacientes con anemias hemolíticas y también en los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12, pero recuerden que en aquellos pacientes con deficiencia de vitamina B12 es porque la hemólisis es intramedular, no intravascular ni extravascular. Vamos a ver que van a tener bilirrubina indirecta elevada, THL elevada, la aptoglobina generalmente la vamos a ver baja. Puede haber afectación de la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es una forma de medir la vida de los eritrocitos en 120 días. Esos son estudios que prácticamente no los pedimos, el esterocobilinógeno fecal, urobilinógeno fecal, que van a estar afectados. Y obviamente podemos llegar a ver si a algún paciente le hacemos una espiral médula ósea, un incremento o una hiperplasia de serie roja. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la médula ósea va a estar tratando de compensar. Esto sí lo podemos llegar a ver en los pacientes que tienen una gran hemólisis, principalmente intravascular, aunque también en aquellos con extravascular, que es una hemólisis muy grande, se puede llegar a ver. Obviamente hemoglobina libre, la metalhemalbúmina, la hemosideruria. Y dicen los libros que hay que hacer una cosa que se llama vida media eritrocitaria. La verdad que esto es algo sumamente complicado, nadie lo hacemos, pero si nosotros tenemos estos marcadores, principalmente bilirrubina indirecta, DHL, y a lo mejor prueba de Cummings, que ya es un poquito más específica para anemia hemolítica, más la morfología, más la anemia, ya si es microcítica, normocítica, macrocítica, con la reticulocitos, podemos hacer un diagnóstico. Muchos me preguntan siempre, oiga, doc, hay que pedir la aptoglobina para ver si bajó, que no sé qué. ¿Por qué? Porque la hemoglobina libre se empieza a fijar por la aptoglobina. Y conforme hay más destrucción, pues sencillamente la aptoglobina ya no tiene esa capacidad. El gran problema de pedir una aptoglobina es que se la pido hoy y me la reportan en una semana, cuando el paciente, si no le hago nada, prácticamente está muerto. Por eso es que antes de hacer todos los demás estudios,
yo tengo que ver esto. Si veo esto, con tener anemia, ya sea microcítica, normocítica, con reticulocitosis y cualquiera de estas imágenes, prácticamente estoy haciendo un diagnóstico sin tener lo demás. Entonces, vean que sigue siendo muy importante los estudios básicos sin poder o sin llegar a pedir estudios súper especiales donde se tiene que tener el paciente a lo mejor estabilizada para poder hacer la vida media eritrocitaria y que me digan, sí, pues está menos de 120 días, pues ya sé que está menos de 120 días, por eso tiene reticulocitosis, ¿no? Y ya finalmente, si yo tengo el paciente que tiene una anemia hemolítica y ya la tengo clasificada, pues lo que sigue es ver cuál es la posible causa. Y son todos estos estudios que podemos mandar pedir. Si yo, por ejemplo, tengo una mujer, 25 años, con anemia hemolítica, no tiene ningún otro factor de riesgo, a esa paciente y no tiene ningún otro familiar, lo que tengo que hacer es pedirle, por ejemplo, una prueba de Coombs directo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga una anemia hemolítica autoinmune. Caso contrario, si yo tengo un paciente que toda su familia tiene anemia y tiene reticulocitosis, ya tiene alteraciones, a lo mejor cráneo en cepillo, son descendientes directamente de gente de las costas, porque en las costas porque es donde más se dio el intercambio cultural y ahí es donde hay un montón de pacientes con talasemia. A esos pacientes tengo que pedirle una electroforesis de hemoglobina para ver si es una talasemia alfa o una talasemia beta, a ver si hay alguna deficiencia de las cadenas. Si ese paciente le quitaron el vaso nada más y tenía litiasis en la infancia y mejoró un poquito la hemoglobina, pues lo más probable es que yo tenga que pedir algunos estudios pensando en una esferocitosis hereditaria, que una de ellas es la fragilidad osmótica, que lo vamos a tocar más adelante. Si ese paciente yo le di Bactrim y hemolizó, pues lo que tengo que hacer es pedirle cuantificación de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y piruvatoquinasa. Ojo, la deficiencia de glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa se supone que en el tamiz metabólico ahí se debe diagnosticar, sin embargo en muchas ocasiones no se realiza bien o es muy leve la deficiencia y pasa por alto. Si yo tengo un paciente de 40 años, no tiene ningún factor de riesgo, está hemolizando, tiene la orina color coca, o sea, tiene hemoglobinuria, el paciente le pido prueba de Coombs directo, está negativa, no encuentro ninguna causa, empieza a tener otras citopenes, hay que pedir un estudio que se llama FLAIR, que es para detectar una deficiencia de las glicoproteínas que vamos a ver y que se dan por hiperactivación del complemento, pensando en una hemoglobinuria paroxística nocturna o simple y sencillamente por cualquiera de estas puedo pedir una citometría de flujo para yo detectar qué alteración tiene el glóbulo rojo en su superficie. Y obviamente si yo tengo un paciente que ya tiene diagnóstico de drepanocytosis, pues con el puro frotis, y la otra es que hay algo que se llama rasgo drepanocítico, donde algunos pacientes no hemolizan a menos de que tengan neumonía, que tengan exposición a altas temperaturas, a bajas temperaturas, cambio en la presión de oxígeno. Este paciente tenemos que hacerle una prueba a la falciformación. ¿Qué hacemos? Pues simple y sencillamente ponemos los eritrocitos en un portaobjetos, lo cubrimos y hacemos que se estrese ese eritrocito y se van a empezar a falciformar. Eso se llama prueba de inducción a la falciformación. Pero esto lo tengo que hacer basado, aparte de la reticulocitosis, de la DHL elevada, pues simple y sencillamente en esto, ¿no? Un paciente que tenga a lo mejor talasemia, le voy a mandar pedir una prueba a la falciformación, o sea, tengo que saber qué es lo que tengo que pedir, porque tengo que saber o tengo que orientarme en el paciente cuál puede ser el posible diagnóstico. No nada más es pedir por pedir. Siempre que vamos a pedir un estudio, tiene que ser orientado hacia dónde queremos llegar con el paciente. Lo más fácil para mí sería decirle, pues pídanle BH, química, a ver si no tiene fallas renales, lo vamos a platicar después. DHL, reticulocitos, prueba de Coombs, las bilirrubinas, pídanle aptoglobina, pídanle prueba de la falciformación, pídanle todo, pues a ver qué me sale. Pues que voy a llegar al diagnóstico, a lo mejor sí, pero a lo mejor el paciente va a estar muerto para cuando yo haga el diagnóstico. Entonces, en esos pacientes tengo que actuar rápido, porque eso sucede muy común aquí, y no me va a dejar mentir Carol, que es R1 de medicina interna. Llegan los pacientes aquí, lo primero que hacen es transfundirlos. Hay un paciente con VIH aquí que llegó con anemia macrocítica, con reticulocitosis, lo transfunden y yo le digo, bueno, lo transfundieron, tienen reticulocitosis y es probablemente una anemia hemolítica. ¿Por qué lo transfundes? Ese paciente no se transfunde si viene hemodinámicamente estable. A ese paciente se le pone esteroide. Entonces,
si uno sabe abordar bien al paciente, puedes hacer la diferencia entre que el paciente, utilice menos hemocomponentes y a lo mejor tenga menor riesgo de un proceso infeccioso viral, VIH, hepatitis B, hepatitis C, a lo mejor otro tipo de parásitos, Chagas, sífilis, etcétera, etcétera, a que el paciente en vez de durar 15 días hospitalizado porque no hiciste un buen abordaje, a lo mejor solamente en una semana, el paciente mejora y se va a su casa. Y le des un buen diagnóstico, el paciente disminuye el riesgo de una complicación. Entonces, siempre es bien importante saber abordar al paciente y saber qué tipo de estudio le tengo que pedir en base a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente cada paciente va a tener un tratamiento completamente diferente. Si yo tengo un paciente con anemia hemolítica autoinmune, yo tengo que poner esteroides. Si yo tengo un paciente con una enterocitosis hereditaria, lo que tengo que es vigilarlo, hidratarlo y a lo mejor hacerle una esplenectomía. ¿Por qué? Porque ahí es el sitio donde más está dando la hemólisis. Si es un paciente con una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que tengo que hacer es vigilarlo, hidratarlo nada más y ver que no se vaya a complicar. Y si ocupa transfusión, ese paciente sí lo voy a transfundir siempre y cuando tenga compromiso hemodinámico. Si es un paciente con una hemoglobinuria paroxística nocturna, tengo que darle un medicamento que se llama eculizumab, que es un inhibidor del complemento, que es el más caro que existe hasta ahorita. Y si, por ejemplo, es un paciente con una drepanocytosis, tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que ponerle oxígeno, tengo que ponerle hidratación, tengo que ponerle antibiótico, tengo que transfundirlo, tengo que iniciarle hidroxurea y probablemente tenga que hacer hasta un recambio de serie roja. Entonces, dependiendo de cómo aborde el paciente, de qué tan rápido haga yo el diagnóstico, es lo que bien que le va a ir al paciente y lo que nosotros iniciemos de manera temprana un buen tratamiento para que este paciente no se vaya a complicar, ¿no? Por eso es que es importante este tema, porque al final, a partir de aquí, nos vamos a dar cuenta que en todas las demás clases, prácticamente a todos los pacientes se les va a pedir bilirrubina en general, bilirrubina directa, indirecta, DHL, aptoglobina, los reticulocitos, prueba de Coombs, o sea, vamos a casi como un hematocombo, pues a todos los pacientes prácticamente les vamos a hacer lo mismo, pero siempre con un estudio específico orientado hacia el diagnóstico, para a partir de ahí nosotros poder dar el mejor tratamiento, ¿no? ¿Preguntas?